Imaginen esto. Una noche cerrada en Roma y dentro del palacio de Lépido, la emperatriz Mesalina no duerme. 25 hombres temblorosos, despojados de su dignidad y, en algunos casos, de toda noción de supervivencia, esperan su turno. No es un banquete ni una fiesta, es un ritual de poder, lujuria y manipulación pura, y Mesalina es la maestra de ceremonias. Los cronistas Tácito y Suetonio nos advierten que su apetito era tan voraz como su ambición, y que no había placer que no se convirtiera en un arma contra quienes osaran subestimarla. Imaginen el perfume empalagoso mezclado con sudor y miedo, las risas ahogadas que se confunden con susurros calculados, los dedos de los sirvientes temblando al entregar las capas y túnicas, conscientes de que cualquier error podría terminar en humillación, o peor, porque Mesalina no solo quería cuerpos, quería control absoluto, y lo obtenía con cada mirada cargada de burla, cada caricia fingida y cada orden velada, como si estuviera jugando ajedrez con la vida de aquellos hombres. Y mientras ellos creían estar ante un juego de placer, la emperatriz se aseguraba de que también fueran peones en su trono político. Es delicioso, si piensan en lo cruel, y aterrador, si piensan en la realidad. Roma nunca fue tan sensual ni tan letal al mismo tiempo. Y ahora, antes de adentrarnos en los detalles más sucios y calculados de esa noche, donde la lujuria se mezclaba con la manipulación y el miedo, les invito a suscribirse para no perder ni un detalle de cómo una mujer podía humillar y gobernar con la misma sonrisa. La noche avanzaba y el palacio se transformaba en un teatro de sombras y jadeos. Los pasillos de mármol, pulidos y fríos, resonaban con los pasos nerviosos de los hombres, quienes se preguntaban si sobrevivirían al amanecer o si quedarían como meros peones en la historia de la emperatriz. Mesalina los observaba desde su trono improvisado, envuelta en sedas que apenas ocultaban su piel, con una sonrisa que podía ser maternal o mortal. Uno a uno, los hombres eran llamados, y la tensión se palpaba en el aire, tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. El olor a vino derramado, incienso y sudor mezclado saturaba la estancia. Era una combinación embriagadora y nauseabunda, perfecta para el espectáculo que se desplegaba. Mesalina no se limitaba a tomar lo que quería. Estudiaba, jugaba. Sus dedos recorrían cuerpos tensos, detectando miedo, deseo, sumisión o resistencia. Sus risas, suaves y venenosas, eran la banda sonora de una velada que combinaba placer y humillación en proporciones exactas. Algunos hombres se entregaban con avidez, pensando en un favor futuro o en escapar del ridículo. Otros se congelaban, aterrados ante la magnitud de la emperatriz y su poder. Mesalina los hacía competir, comparar, y a veces humillaba a uno delante de los demás solo para ver cómo la desesperación se transformaba en obediencia. Sus sirvientes, expertos en anticipar cada movimiento, se aseguraban de que nada interfiriera en el espectáculo. Cojines estratégicamente colocados, lámparas de aceite que iluminaban lo justo, y pergaminos con mensajes anónimos que recordaban a los hombres que sus vidas eran insignificantes frente al capricho de la emperatriz. Los jadeos se mezclaban con órdenes susurradas y risas que podían helar la sangre. Era una orgía de poder, sexo y dominación, placer y terror entrelazados como las columnas del foro romano. Cada hombre que cedía lo hacía no solo con su cuerpo, sino con su dignidad, mientras Mesalina anotaba en su mente quién sería útil y quién descartable. Era un espectáculo cuidadosamente orquestado, y aunque los cronistas apenas lo mencionan, los rumores que cruzaban los pasillos de Roma hablaban de noches donde el deseo se transformaba en instrumento político, y donde un gesto inapropiado podía costarle a un hombre la vida, o, al menos, su honra. Antes de que los mármoles del palacio retumbaran con los pasos de los hombres que la emperatriz había convocado, antes de que la subura temblara ante el rumor de su audacia, Valeria Mesalina ya había planeado su obra maestra. No se trataba de simple lujuria. Era un experimento de control, un juego de poder y una demostración de superioridad absoluta.
Según Plinio el Viejo, y corroborado por Tácito y Suetonio, la emperatriz desafió a la más famosa prostituta de Roma, Sila, a ver quién podía satisfacer a más hombres en 24 horas. Sí, leyeron bien. Una competencia sexual entre una emperatriz disfrazada y una profesional de la carne que involucraba 25 hombres, o quizás más, cada uno despojándose de toda dignidad ante la misma mujer que gobernaba el imperio más poderoso de la tierra. Mesalina, apenas de 18 años, había aprendido a moverse en la dualidad perfecta. Por el día, la dignidad de la emperatriz, saludando a dignatarios, produciendo hijos y manteniendo la fachada de virtud. Por la noche, Lisca, su alter ego en la subura, donde los gemidos de placer, miedo y vergüenza se entrelazaban con el olor a vino barato, sudor y aceite de lámpara. Los hombres que entraban en la celda no tenían idea de que estaban siendo evaluados, utilizados como piezas de un tablero de ajedrez que solo la emperatriz podía ver en su totalidad. La logística de la competencia era brutal. Un hombre tras otro, sin pausas, sin respiro. Cada encuentro calculado para medir resistencia, sumisión y habilidad. Mesalina manejaba cada minuto con precisión quirúrgica, disfrutando de la agonía, de la expectativa, del desespero casi palpable en el aire. Sus sirvientes, entrenados y silenciosos, facilitaban el flujo, eliminando obstáculos, preparando camas, pasando toallas, todo mientras la emperatriz reinaba con la sonrisa de quien sabe que incluso los hombres más poderosos de Roma no podrían resistirse a su juego. Lo que parecía un acto de desenfreno era en realidad una exhibición de poder absoluto. Sexo convertido en instrumento de política y manipulación. Los hombres no eran simples clientes, eran testigos, víctimas y cómplices, todos comprometidos con la narrativa secreta de la emperatriz. Algunos modernistas hablarían de hipersexualidad, compulsión, incluso locura. Los romanos lo atribuían a la histeria y al capricho de la sangre azul. Lo cierto es que nadie en la subura, ni en Roma, había visto nada igual, y Mesalina salió victoriosa ante Sila, aún pidiendo más cuando la profesional admitió la derrota. Imaginen la intensidad, el sudor mezclándose con perfume y aceite, los jadeos de esfuerzo y deseo, la sensación de agotamiento extremo que algunos hombres apenas podían ocultar. Y todo esto mientras a pocas calles de distancia, el palacio imperial brillaba bajo la luz de la luna con Claudius, ajeno ocupado en trivialidades, ignorando que su joven esposa no solo estaba rompiendo todos los códigos de la moral romana, sino que estaba jugando con la historia misma. Ahora, piensen por un momento. ¿Esto es simple perversión o una declaración de poder? ¿Debemos juzgar a la mujer que encontró su única forma de agencia en un mundo que apenas le otorgaba voz? Comenten abajo. ¿Merecía Mesalina la condena que la historia le asignó? ¿O era simplemente la víctima de un sistema que no soportaba que una mujer jugara a ser más que ornamental? Antes de que la noche de 25 hombres convirtiera a Mesalina en leyenda, antes de que los ecos de sus gemidos y órdenes recorrieran los callejones de la subura, había una niña de 15 años, Valeria Mesalina, en la cúspide de la aristocracia romana, pero con absolutamente ningún poder real. Hija de un linaje cercano a Augusto, su sangre era azul, pero su voluntad, todavía moldeable, comenzaba a forjarse en las duras reglas de Roma. Obedecer, callar, adaptarse. A los 15 años le fue impuesto un matrimonio con Claudio, un hombre que la historia describe con delectación cruel, un tío del emperador Calígula, torpe, tartamudo, físicamente poco atractivo y considerado una carga familiar. Imaginen el horror de una adolescente que, en vez de jugar y aprender sobre el mundo, recibe la sentencia de unir su vida a un hombre que le resulta repulsivo. La noche de bodas, según podemos imaginar, fue un ritual frío, mecánico y profundamente traumático. Ningún deseo, ningún afecto, solo obligación y el recordatorio brutal de que en Roma la juventud femenina era moneda de cambio y la agencia un lujo inexistente. Sin embargo,
La historia nos enseña que la opresión puede forjar astucia. Mesalina aprendió a observar, a estudiar a los hombres, a calcular reacciones y deseos, incluso desde la pasividad de un matrimonio impuesto. 3 años después, en el 41 a.C., Calígula fue asesinado. El caos envolvió Roma, y allí estaba Claudio, escondido detrás de un cortinaje, temblando, siendo proclamado emperador casi como un chiste cruel. De repente, el hombre que todos despreciaban era el máximo poder del imperio. Para Mesalina, de apenas 18 años, esto fue la entrada a un mundo donde la fachada era todo, y la verdadera fuerza residía en la astucia y el control. Imaginemos a la joven emperatriz. 2 hijos ya aseguraban su posición, su esposo, de interés sexual y político limitado, y Roma, con toda su opulencia y exceso, al alcance de su mano. La noche era suya para explorarla, y no con simples juegos, sino como laboratorio de manipulación. Salía disfrazada del palacio, con una peluca rubia que ocultaba su cabello oscuro, y recorría las calles de la Subura acompañada solo por un sirviente leal. Pagaba por habitaciones de prostitutas para ejercer su control sobre hombres anónimos. No era necesidad económica, era hambre de poder, la única forma que tenía de ser dueña de su destino, aunque solo fuera en secreto y bajo el manto de la oscuridad. Ya por entonces, Mesalina no era simplemente sexualmente audaz, era estratégica, maquiavélica, un tornado de inteligencia y deseo. Su comportamiento comenzó a tejer una red de dependencia, culpa y humillación, que le aseguraría influencia sobre senadores, oficiales y clientes de la noche. Lo que parecía desenfreno era, en realidad, cálculo político, un contrato con la historia disfrazado de placer. Piensen en esto. Una adolescente obligada a casarse, privada de elección, se convierte en la mujer que no solo controla su entorno, sino que reescribe las reglas del poder sexual en Roma. ¿Acaso no es un milagro macabro? Un ejemplo brutal de cómo la ambición y la inteligencia pueden florecer en condiciones opresivas en Roma. ¿Acaso no es un milagro macabro? Un ejemplo brutal de cómo la ambición y la inteligencia pueden florecer en condiciones opresivas. Comentemos abajo. ¿Fue su conducta una rebeldía desesperada o un maquiavelismo consciente desde el primer instante? Roma, con sus calles empedradas y su olor a aceite, sudor y estiércol, no era escenario para la inocencia. Y Mesalina, aunque todavía joven, comprendió que la opulencia y la audacia podían convertirse en armas tan efectivas como las legiones. Sus primeras escapadas a la Subura no eran simplemente un juego de placer, eran experimentos de control absoluto, oportunidades para leer a hombres y mujeres por igual, para descubrir cómo el miedo, el deseo y la culpa podían manipularse con precisión quirúrgica. Imaginemos las escenas. La luz mortecina de las lámparas de aceite proyectando sombras danzantes sobre paredes húmedas. El aroma de sudor mezclado con perfume barato. Los jadeos de hombres nerviosos mientras ella se movía entre ellos con la gracia de una cazadora. Mesalina cobraba por sus servicios cuando quería. A veces trabajaba gratis, pero nunca por necesidad. Cada encuentro era un acto de cálculo. Medir la resistencia, la sumisión, la voluntad. Los hombres no eran clientes. Eran piezas en un tablero que solo ella podía ver. Pero, por supuesto, nada en Roma queda en secreto por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a filtrarse, primero como murmullos entre sirvientes y comerciantes, luego entre los corredores del Senado y los pasillos del palacio. Los escándalos de Mesalina no tardaron en llegar a los oídos de Narcissus y Payas, los poderosos freedmen que controlaban el acceso y la influencia sobre Claudio. Ellos comprendieron inmediatamente que esta joven mujer, mientras sonreía ante su esposo ignorante, estaba creando un ejército invisible de compromisos, de culpa y de secretos que podían ser usados contra cualquiera. Mesalina no necesitaba proclamarse emblema del escándalo. Su fama se construía con cada gesto, cada encuentro, cada orgía clandestina en la que los invitados, senadores, oficiales y aristócratas,
eran forzados a participar o quedar expuestos. La estrategia era simple y devastadora. Usa el placer para someter, la humillación para controlar y la culpa para mantener aliados y enemigos bajo tu yugo. Por supuesto, algunos hombres intentaron resistirse, pero Roma ya había enseñado que desafiar a la emperatriz podía significar la ruina, la infamia o incluso la muerte. La subura y el palacio se convirtieron en escenarios paralelos. De día, Mesalina era la digna emperatriz. De noche, la reina de un imperio secreto, gobernando a través del sexo, la manipulación y la intriga. Cada escándalo que surgía no era solo entretenimiento morboso, era prueba de su inteligencia y audacia. Y mientras ella acumulaba poder invisible, también cultivaba enemigos que, silenciosamente, esperaban el momento perfecto para actuar. Roma no estaba preparada para lo que ocurriría esa noche. La subura, con sus callejones húmedos y olor a aceite, vino y sudor, se convirtió en escenario de un acto que desafiaba la cordura y la moral, incluso de los más corruptos cronistas romanos. Valeria Mesalina, disfrazada de Lisca, entró en la celda del burdel con la mirada de alguien que sabía que cada hombre allí presente no solo estaba a su disposición, sino que también estaba a merced de su cálculo, de su estrategia, de su capacidad de manipulación. 25 hombres, cada uno desconociendo el rango real de su interlocutora, fueron convocados para un espectáculo que mezclaba placer, miedo y humillación en dosis perfectamente calculadas. Imaginemos la logística. Sin pausas para descansar, comer o dormir. Un hombre tras otro, cada encuentro un ejercicio de resistencia física y mental. El sudor empapaba los cuerpos, los jadeos llenaban la habitación, y el aroma de perfume barato, vino y cuerpos agotados saturaba el aire. Mesalina no solo ejercía dominio físico, ejercía poder psicológico. Con una sonrisa cargada de ironía y desafío, evaluaba a cada hombre. ¿Quién se rendía rápido? ¿Quién resistía? ¿Quién podía ser manipulado más allá del deseo físico? Los sirvientes, silenciosos y eficaces, mantenían la logística impecable, asegurando que todo fluyera como una coreografía macabra. Según Plinio y los cronistas que se atrevieron a registrar la historia, Mesalina no solo ganó la competencia, sino que lo hizo con una energía que parecía inhumana, todavía buscando más cuando Sila se rindió. Desde la perspectiva de la historia, lo que ocurrió es casi increíble. 25 hombres en una noche representan un desafío extremo, desgaste físico, posible daño y un nivel de concentración y manipulación que pocas personas podrían sostener. Modernos psicólogos podrían hablar de hipersexualidad o compulsión. Los romanos lo llamaban histeria femenina y lo atribuían a la sangre azul y a los caprichos del vientre femenino. Pero la verdad es que Mesalina convirtió la sexualidad en un arma, en una extensión de su mente calculadora y de su deseo de control. El efecto no fue solo privado, su reputación se extendió rápidamente, entre susurros en el Senado, rumores en las calles y miedo entre sus invitados a las orgías clandestinas. Cada hombre que participaba en sus juegos quedaba comprometido. Cada testigo quedaba atrapado en una red invisible de culpa, deseo y miedo. Roma no había visto nada igual. Una joven emperatriz, disfrazada, jugando con cuerpos y voluntades, desafiando la percepción de poder, moral y género, en un solo acto que la historia aún recuerda con asombro y escándalo. Mientras Roma dormía bajo la luna, ignorante de los secretos que sus emperatrices guardaban, Mesalina tejía hilos invisibles de poder. Cada encuentro en la subura, cada orgía en los salones del palacio, cada risa cargada de ironía y cada mirada evaluadora era un movimiento en un tablero mucho más grande que el de los juegos de placer. Sin embargo, mientras ella crecía en audacia y fama clandestina, también crecía la atención de aquellos que tenían el poder de destruirla. Narcissus y Palas, los freedmen más influyentes tras Claudio, comenzaron a reunir información con meticulosidad quirúrgica. Cada escándalo, cada noche secreta, cada invitado humillado o comprometido se anotaba mentalmente.
como si prepararan un expediente que aseguraría que ningún gesto de Mesalina quedara sin consecuencias. Los informes de senadores, sirvientes y mercaderes llegaban constantemente, y el rumor de que la emperatriz se disfrazaba para trabajar como prostituta y organizar competencias sexuales se convirtió en un tema que recorría los corredores del poder. Mesalina, por supuesto, continuaba su doble vida sin disminuir su ritmo. Por el día, la emblema de la dignidad imperial. Por la noche, Lisca, reina del sexo y de la manipulación. Sus invitados a las orgías clandestinas incluían hombres y mujeres de la más alta alcurnia, obligados a participar bajo amenaza de escarnio o exposición. Aquellos que se resistían eran silenciosamente ridiculizados, comprometidos o convertidos en testigos involuntarios. Su poder estaba en la mezcla perfecta de placer, humillación y secreto. Pero, inevitablemente, la excesiva ambición sexual y política empezó a levantar sospechas incluso entre los más leales. El riesgo era claro. Cada acto de exceso sexual, cada desafío a la moral romana, cada manipulación de los poderosos acercaba a Mesalina a un precipicio invisible. Los hombres que ella controlaba por deseo o culpa eran solo piezas temporales. Los verdaderos arquitectos de su caída, Narcissus y Pallas, esperaban el momento exacto para actuar. Su estrategia era impecable: dejar que la emperatriz continuara, acumular pruebas irrefutables y, cuando el escándalo alcanzara su punto máximo, intervenir con precisión letal. Lo irónico y cruel, como solo Roma podía permitir, era que la misma inteligencia, audacia y deseo que habían elevado a Mesalina al pináculo del poder también construían la maquinaria que la destruiría. Cada orgía, cada competencia sexual, cada sonrisa calculada alimentaba la leyenda, pero también fortalecía a sus enemigos. Por primera vez, la joven emperatriz, la mujer que había conquistado la subura y manipulado al Senado con la misma facilidad, enfrentaba el peligro de que su propia audacia fuera la que sellara su destino. Mientras la ciudad dormía bajo la luna, el corazón del poder en Roma latía en los salones del Palacio Imperial, donde Mesalina organizaba sus famosas orgías. No eran meros encuentros sexuales, eran espectáculos cuidadosamente coreografiados, donde el placer se mezclaba con la humillación, la política y el miedo. Los invitados incluían senadores, oficiales y aristócratas, todos atrapados entre la obediencia y la curiosidad morbosa, todos conscientes de que su participación era tanto un honor como una trampa. Mesalina, aún joven, desplegaba su inteligencia con la precisión de un general. Ordenaba quién se uniría a quién observaba y quién participaba, creando situaciones en las que nadie podía escapar sin quedar comprometido. El aroma de aceite, sudor y perfumes caros impregnaba los salones. Los gemidos, risas nerviosas y susurros de miedo llenaban cada rincón. Era un teatro de poder disfrazado de desenfreno, y ella era la directora absoluta. Cada acto sexual se convertía en herramienta de control, cada mirada evaluadora en arma de manipulación. Pero la perfección de su doble vida no podía durar para siempre. Mientras los invitados abandonaban los salones con la mezcla de placer y culpa que Mesalina esperaba, los ojos más vigilantes del palacio ya tomaban nota. Narcissus y Pallas Friedman, con acceso a todos los secretos del poder, comenzaron a reunir evidencia irrefutable de sus excesos, de la humillación infligida a los hombres más influyentes de Roma y de cómo el comportamiento de la emperatriz amenazaba la estabilidad del imperio. El contraste era brutal. Por el día, la digna emperatriz, ataviada con túnicas majestuosas, saludando a dignatarios extranjeros con una sonrisa impecable. Por la noche, la reina de un imperio secreto de placer, manipulación y terror silencioso. Cada orgía, cada competencia sexual, no solo aumentaba su leyenda, sino que alimentaba la conspiración que, silenciosa y paciente, se gestaba a su alrededor. Cada hombre y mujer que caía bajo su control era un testigo potencial, y cada gesto de exceso era un eslabón más en la cadena que algún día la atraparía. El peligro era inevitable.
Mientras Mesalina disfrutaba de su poder absoluto, sin límites y sin remordimientos, los arquitectos de su caída esperaban, acumulando evidencia y planeando el momento exacto para actuar. La ironía era deliciosa, cruel y romana. La misma audacia que la había elevado, que le había permitido controlar a hombres y manipular la política, estaba construyendo la sentencia que terminaría con su vida. Roma estaba al borde del caos, aunque nadie lo sabía aún. Mesalina, ya acostumbrada a desafiar límites, llevó su audacia a un nivel que incluso los cronistas más escandalosos no podían ignorar. Mientras Claudio estaba fuera supervisando el puerto de Ostia, la joven emperatriz, sin un ápice de discreción, se casó públicamente con Silio, un senador de extraordinaria belleza y ambición. Sí, lo hicieron con todos los rituales tradicionales, vestiduras nupciales, música, ofrendas religiosas y cientos de invitados. No era una ceremonia secreta, era una declaración que combinaba desafío, desprecio por las normas y una confianza ciega en su invulnerabilidad. Los invitados, atrapados en la mezcla de miedo y fascinación, se convirtieron en testigos involuntarios de lo que podía considerarse traición. Rehusar asistir significaba provocar la ira de la emperatriz. Acudir significaba ser cómplice del acto más escandaloso de la historia romana. Cada gesto de celebración, cada vino derramado y cada sonrisa nerviosa de los asistentes alimentaban la tensión en el aire, y los rumores llegaron a los oídos de Narcissus y Pallas casi instantáneamente. Cuando Claudio finalmente fue informado, el efecto fue devastador y absoluto. Sus freedmen actuaron con precisión quirúrgica. La boda fue el pretexto perfecto para ejecutar lo que ya planeaban. Silio fue decapitado ese mismo día, sin resistencia, mostrando la frialdad con la que Roma podía eliminar a cualquiera que osara desafiar la jerarquía. Los invitados de la boda fueron cazados sistemáticamente, algunos ejecutados, otros invitados a suicidarse antes de que los soldados llegaran. La lección era clara. Nadie podía desafiar la maquinaria del poder sin pagar el precio más alto. Mesalina, desesperada, trató de jugar su último recurso. Reunió a sus hijos y corrió a encontrarse con Claudio, esperando que la visión de sus propios hijos ablandara el corazón del emperador y le permitiera sobrevivir. Pero Narcissus, previsivo y despiadado, interceptó a la emperatriz, bloqueando cualquier posibilidad de clemencia. La ejecución se volvió inevitable. Encontrada en los jardines de Lucullus, con la daga temblando en su mano y acompañada de su madre, Lepida, Mesalina vaciló, incapaz incluso de suicidarse para mantener un mínimo de dignidad. Finalmente, fue abatida por el tribuno designado. La joven, que había desafiado a Roma con su inteligencia, su deseo y su audacia, murió a los 22 años, víctima del mismo sistema que la había elevado. La ironía era brutal. Claudius, sentado en su cena, recibió la noticia como si nada hubiera pasado. Ninguna emoción, ningún remordimiento. Solo la rutina del poder. Los historiadores posteriores, desde Tacitus hasta Suetonio y Juvenal, aprovecharon la oportunidad para convertir a Mesalina en el epítome de la lujuria femenina, exagerando sus excesos y haciendo de ella un monstruo moral durante milenios. Mientras los hombres podían cometer atrocidades sexuales con impunidad, la agencia y el deseo de una mujer debían ser castigados sin piedad. Mesalina dejó tras de sí una lección cruel y fascinante. El poder femenino en Roma podía elevarte al pináculo del mundo, pero también podía destruirte con una rapidez que desafiaba toda expectativa. Fue una mujer que desafió normas, manipuló cuerpos y voluntades, y entendió la sexualidad como arma política. Y por ello, su nombre y su leyenda perduran, recordándonos que en la historia, la verdad a menudo se mezcla con propaganda y el morbo con la moraleja. Así concluye la historia de Valeria Mesalina, la emperatriz que jugó con Roma como si fuera su tablero personal y que pagó el precio más alto por desafiar el orden establecido. Comenten abajo. ¿Fue víctima, genio manipuladora o simplemente una mujer demasiado audaz para sobrevivir en un mundo de hombres?
Y recuerden, la historia no siempre nos cuenta lo que pasó. A veces, solo nos cuenta lo que alguien quiso que creyéramos.